Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Su profesora Magali nuevamente en esta ocasión para desarrollar el tema de la semana número 17 que consiste en el uso de los signos de puntuación. Veamos a continuación algunos ejercicios. Pregunta número 1. Respecto del uso de los signos de puntuación, indique la corrección o incorrección de las siguientes afirmaciones. Esta pregunta, como vemos jóvenes, es una pregunta totalmente teórica, así que veamos qué nos ofrecen cada alternativa. Letra A. La coma puede desambiguar construcciones que presentan más de un significado. Efectivamente, ¿no? La coma puede ayudarnos a saber si estamos frente a un sujeto o estamos frente a un vocativo. Por ejemplo, si digo, Lucía cierra la puerta, ¿verdad? Cierra la puerta. Entonces yo entiendo que en este contexto, Lucía es el sujeto, pero la coma nos puede ayudar a aclarar de que Lucía ya no es sujeto, es el vocativo y se le está dando una orden a ella, ¿no? Entonces su presencia es relevante. La letra A es correcta. La letra B. Los dos puntos se utilizan después de preposición. O sea, yo tengo la palabra de y puedo colocar dos puntos. ¿Es correcto eso? O de la conjunción subordinante que. ¿Se puede hacer esto? Jamás. Esta afirmación es inválida. C. Los fragmentos explicativos van siempre entre dos signos de puntuación. A ver, los fragmentos explicativos, ¿a qué se refiere? A los elementos que se usan para explicar. ¿Cuáles son los elementos que se sirven en el español para explicar? Es decir, o sea, a saber. ¿Van entre signos o van solos? Van entre signos. Pueden ser entre dos comas o punto y coma y coma. Así que la letra C es correcta. Letra D. El uso de las comas está ligado necesariamente a las pausas de la comunicación oral. Oral. Únicamente es una pausa oral. O sea, no está ligado a lo que es el significado, la construcción de la oración o del mensaje. Está ligado necesariamente a la forma como hablan las personas. Eso es falso, es incorrecto. El uso de la coma depende principalmente del ordenamiento de la oración. Por eso tenemos comas hiperbáticas, elípticas, enumerativas, etc. Los dos puntos deben ir después del verbo transitivo. O sea, yo tengo el verbo compró y antes de enumerar todo lo que compra, ¿puedo hacer esto? Antes de un o de, ¿puede hacerse esto? O de un verbo copulativo, o sea, mis amigos son, y voy a enumerar a todos mis amigos. Ahí, Roberto, Carlos, José, Martín. ¿Puedo hacer esto después de un verbo transitivo o de un copulativo como ser, estar? Ella está feliz, contenta, no, ¿verdad? Eso es inválido, incorrecto. Pregunta número 2. Señale la opción que presenta uso correcto de los signos de puntuación. Bien. Letra A. Modificador, atributo y predicativo. Estoy enumerando, ¿verdad? Esa coma es enumerativa y está bien. Estas son funciones del adjetivo. A ver, aquí el uso del punto y coma es incorrecto. No, porque no separa dos proposiciones. Debería aparecer los dos puntos. ¿Para qué? Para que la síntesis, que es estas, es un pronombre, no sea interrumpido. Entonces, los dos puntos son los signos adecuados. La primera está mal. La segunda, el verbo prestar exige dos complementos. ¿Cuáles son esos dos complementos? El directo y el indirecto. Entonces, el uso de los dos puntos está bien. El defecto que notamos es en el uso metalingüístico de la palabra prestar. El verbo prestar tiene que estar escrito de una forma distinta a toda la oración. Entonces, debemos de colocar comillas.
está lloviendo mucho, no podremos seguir con el partido de fútbol. Claro, la causa es que llueve, está lloviendo. El efecto es la siguiente proposición. Entonces, el uso de los dos puntos para establecer la relación causa-efecto es el adecuado. Mi clave está en la letra C. D. El huracán Florence se desplaza de sudeste al sudeste de los Estados Unidos. El nombre del huracán Florence no tiene por qué ir entre comillas, si no tiene ahí por qué resaltarse esa palabra. Las comillas se usan con sentido irónico, hay otros fines, ¿verdad? No debe ir nada. El legislador de APP, Edwin Donaire, posee inmunidad legislativa. Muy bien, aquí tenemos el legislador de APP y aquí tenemos un nombre propio. Entonces a eso se le llama posición. Pero en este caso el uso de las comas es innecesario. Podría ir si yo lo invierto. O sea, si comienzo con Edwin, ¿verdad? Donaire, coma, el legislador de APP, coma. La clave correcta está en la C. Pregunta número 3. Escriba a la derecha el nombre de la clase de coma empleada. Felizmente, coma, aquella candidata no ganó las elecciones. Bueno, aquí es una cuestión de estilo, ¿no? Muchas veces las oraciones que comienzan con un adverbio, que comienza con mente, deben llevar coma. Es una coma de adverbio, ¿no? Adverbio oracional. Un poco vinculándolo con lo que es la coma hiperbática, ¿no? Nosotros sabemos que la coma hiperbática es cuando el complemento circunstancial está al inicio de la oración. Y este también puede ser una relación entre los sentidos del uso de la coma. Letra B. Aunque la zorra lo intente, no alcanzará las uvas. Muy bien, la oración está desordenada. Nosotros sabemos sintácticamente que esta es una proposición subordinada adverbial concesiva. Entonces, los circunstanciales, el complemento circunstancial concesivo debería de estar después del verbo, pero está al inicio. Entonces, la coma es hiperbática. En la letra C, ¿es cierto, carita sucia, que robaste un ovillo de hilo? Se le está hablando a carita sucia. Carita sucia es el vocativo. Letra D, el sabio decía, en casa de herrero, cuchillo de palo. Muy bien. Es como decir, en casa de herrero hay cuchillo de palo. Entonces, aquí esta coma está haciendo alusión a un verbo. Por eso se le llama elíptica. Porque alude al verbo haber. En la letra E tenemos, ayer estuve en el RIMAC, donde nació Lucha Reyes. Esta frase es una subordinada adjetiva que está haciendo una aclaración acerca del distrito de RIMAC. Por lo tanto, como se hace una aclaración, es una coma incidental, ¿no? Una coma incidental o explicativa. Y en la letra F tenemos, el niño no quiere un loro como mascota, sino un perro. Aquí tenemos una palabra, el sino es una conjunción. Entonces, la coma empleada es una coma conjuntiva. Muy bien, pregunta número 4. Respecto del uso de los signos de puntuación, indique la corrección e incorrección de los siguientes enunciados. Gabo es autor de Crónica de una muerte anunciada. Muy bien. Es autor de una obra. Las obras se escriben entre comillas. Falso, ¿verdad? Es incorrecto el uso. Solamente deben ir con cursivas. 2.
El futbolista Andrés Balán González nació en el Callao. Balán es el apodo y el apodo se ha metido dentro del nombre Andrés González. Entonces el uso es correcto. Un caso muy sonado y similar a la letra B es Ernesto Che Guevara, ¿no? Que lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, Che está en el medio, interrumpiendo el nombre propio, por eso se entrecomilla. En la letra C dice, Charito se divertía dibujando con lápiz o con plumones. Bueno, aquí tenemos un circunstancial de modo, ¿no? ¿Cómo se divertía? Jugando. Los circunstanciales no se separan del verbo principal con coma. Incorrecto. En El País, Gorriti publicó el artículo Operación Peluca. Muy bien, en El País es un complemento circunstancial del lugar. Es la coma hiperbática, está bien. Y el artículo es el artículo del periódico. Entonces, los artículos o subdivisiones de una obra de creación sí van entre comillas. El uso es correcto. Y en la última, le aconsejaron que estudiara inglés y no les hizo caso. Esta coma es correcta porque no es una conjunción copulativa, no está sumando, sino quiere decir pero no les hizo caso. Entonces su valor es adversativo. Pregunta número 5. ¿En qué alternativa no se ha aplicado correctamente los signos de puntuación? Letra A. ¿Quién acompaña a tu hermana, Ana? El uso de los signos de interrogación son correctos ya que el vocativo está pospuesto, entonces el cierre tiene que terminar con el vocativo. Está bien. ¿Quién acompaña a tu hermana, Ana? También es correcto porque se entiende que aquí el nombre de la hermana es Ana. En la letra C, mi hermano respondió, en la letra C, mi hermano Walter sí conoce España. Mi hermano Walter se está tomando como un vocativo, así que el uso es correcto. Si no responde, ¿qué vamos a hacer? Si no responde, es un condicional, entonces la pregunta debe comenzar por aquí. El primer signo de apertura es incorrecto. Mi hermano Walter sí conoce Australia. Correcto. Mi clave está en la alternativa D. 6. Luego de puntuar el siguiente párrafo, determine el número de comas omitidas. El 17 de diciembre de 2010, en una sesión conjunta del Pleno de la Real Academia Española, RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, bajo la presidencia de los príncipes de Asturias, Bien, además en este texto nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado de que hay siglas, ¿no? De hecho que también se han omitido los paréntesis para los nombres propios, ¿no? Pero las comas únicamente, la primera es una hiperbática, la segunda coma es una coma incidental para añadir un elemento aclaratorio y luego tenemos el uso de una coma hiperbática después de la palabra Asturias para separar aquí el complemento circunstancial del inicio de la oración. Entonces serían solamente 3. Clave la alternativa C. Respecto del uso de los signos de puntuación, indique la corrección e incorrección de los siguientes enunciados. Letra A. Riendo y gritando entraban los alumnos al salón de clases. Bueno, acá no debería de estar un punto y coma, ¿no? Porque son circunstanciales de modo. Si preguntamos cómo entraban los alumnos, la respuesta está en esa frase. El uso es incorrecto. Bartolomé, si tú no la respetas, ¿por qué ha de hacerlo ella? Muy bien, Bartolomé es vocativo, si tú no la respetas es un circunstancial, ¿no es cierto? Porque es una subordinada adverbial condicional que está empezando la oración y luego se le hace una pregunta al sujeto. Entonces el uso es correcto.
En la letra C tenemos, deseo viajar este año, pero no sé si reuniré suficiente dinero. Aquí tenemos el pero, ¿verdad? La conjunción, cuando uno va a utilizar una coma, debe usarla ante la conjunción. El uso de la que está pospuesta es innecesario. En la letra D tenemos, este menú incluye caldo de gallina, lomo saltado y refresco. Pero te has dado cuenta que este es un verbo transitivo y lo que se enumera es un OD. Entonces no debe ir nada. Y en la letra E, el cuento favorito de Raúl es El profesor suplente, de Ribeiro, ¿no? Aquí estamos señalando el autor, ¿no? Entonces el uso es correcto. En la pregunta número 8 dice, ¿en qué enunciado se ha empleado correctamente los signos de puntuación? Letra A, en las vacaciones viajará a Huaraz, en las vacaciones, coma, viajará a, después de una preposición no va. Sinceramente, coma, no supe la respuesta de muchas preguntas. Las olas del mar balanceaban suavemente el bote de vela. Suavemente es un complemento circunstancial de modo, no tiene por qué estar entre comas. En la letra D, sus hermanas, Ángela y Salomé, ingresaron a San Marcos. El uso de los signos de puntuación es adecuado porque está encerrando el inciso, la aposición. Lo dice el refrán popular, a quien madruga, Dios le ayuda. Aquí tenemos un sujeto y aquí tenemos un complemento. Entonces, la coma ya no es necesaria. La clave correcta estaría en la alternativa D. Puntúa el siguiente párrafo, luego responde a la pregunta 9. Para la realización de nuestro proyecto, coma, porque es un complemento de finalidad, confiamos en ti, y voy a hacer un comentario, ¿no? Que nunca nos has fallado, que nunca nos has fallado, ¿no? Se refiere a ti. Ahora voy a enumerar a otra persona. En el profesor, coma, quien conoce a fondo el problema, punto y coma. En Juan, coma, cuyo equilibrio nos permitirá decidir correctamente, punto y coma. Y en nuestro Señor, en el que depositamos todas nuestras esperanzas. Como nos hemos dado cuenta, en este enunciado estamos haciendo una enumeración compleja. Por eso se está alternando entre el uso del punto y coma y las aclaraciones. El número de comas asciende a 5. 10. De acuerdo con el uso de los signos de puntuación, señale la corrección e incorrección de los siguientes enunciados. Letra A. La letra decía, no te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Pero se le está hablando a la avecilla, ¿no? Avecilla es como si fuera un vocativo, así que aquí faltan 2 comas, incorrecto. Aznavour afirmó que, aquí está la palabra que, entonces ya no van los 2 puntos, incorrecto. Muy bien, en la letra C dice Kenia, Cabo Verde, Egipto, etcétera, son algunos países de África, correcto. En la letra D, esa novela se ha traducido al inglés, al francés y al italiano. Correcto. Evidentemente, correcto. Pregunta número 11. Determine a qué alternativa se ha aplicado correctamente los signos de puntuación. Las secuencias de varios grafemas que presentan un solo fonema reciben distintos nombres según el número de grafemas que se componen. Dígrafos si son 2, trígrafos si son 3 y tetragrafos si son 4. Muy bien, la alternativa correcta en este caso sería la alternativa C. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos solamente una enumeración, ¿no?
según el número de grafemas. Vamos a enumerar el número de grafemas. Está el uso de los dos puntos y luego la coma, el uso del punto y coma, porque tenemos aquí una enumeración compleja. Pregunta número 12. Veamos en las oraciones, ¿se aplicó adecuadamente los signos de puntuación en los enunciados? Letra A. El referéndum, dijo Martín, se realizará porque el pueblo lo exige. Muy bien. Esto de dijo Martín debería de estar entre rayas. En la número 2 dice, el muy estudioso de tu hijo ha desaprobado. Aquí el uso de las comillas es por la ironía. Correcto. Número 3. El trabajo de investigación fue realizado por, no puede ir dos puntos después de una preposición. Luis Galarreta, enfurecido con la prensa, los llamó mermeleros. Aquí tenemos una aclaración y luego un sentido irónico. Correcto. En la 5, quienes hayan participado en ese concurso, sujeto. No puede ir una coma separando el sujeto. Entonces la clave sería solamente la 2 y la 4, la C. Pregunta número 13. Restituya los signos de puntuación omitidos en las siguientes oraciones. Los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III a.C., ¿no? Como es una abreviatura, acá debería de ir un punto, ¿no? Ahora, los árabes, estamos hablando de otro grupo, debería ir punto y coma. Los árabes invadieron a principios del siglo VIII de nuestra era. Letra B, llegó de madrugada, coma, entró sigilosamente a su hogar para no ser descubierto, pero ya se usó comas, entonces alternamos con el uso del punto y coma. Letra C, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, esas, enumeración anticipada, esas son las principales catástrofes naturales. Letra D, los ingredientes del pisco sour son pisco, coma, jugo de limón, coma, clara de huevo, coma, jarabe de goma y hielo. Y la letra E dice, la juventud debe revolucionar, coma, gritar, tantear, punto y coma, la madurez, coma, señalar y criticar. Pregunta 14. En el siguiente enunciado, por la mañana, coma, los cafetines están poco concurridos. Sin embargo, como ya se usó la coma, alternamos con el punto y coma y la coma. Están llenos por la tarde. Muy bien, los signos de puntuación que son omitidos son 2 comas y un punto y coma. La clave correcta es la D. Pregunta 15. Las frases incidentales que deben estar necesariamente delimitadas entre comas se hallan en las alternativas. 1. El que las ha visto estudiar con mucha dedicación los apoyará. Él, como está con tilde, es pronombre, que los ha visto estudiar con mucha dedicación. Aquí tenemos un uso incidental. Número 2. Stalingrado es la ciudad donde Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial. Como el antecedente es un sustantivo propio, el uso de la coma después de esta no es necesario. En la número 3, dice, el argumento de Edipo Rey de Sófocles es la fuerza del destino. El argumento, coma, de Edipo Rey. Número 3. El argumento de Edipo Rey, coma, de Sófocles, coma, es la fuerza del destino. Necesitamos del uso de comas incidentales para señalar el autor. Charles Aznavour, intérprete de I, por tanto, falleció a los 94 años. Aquí tenemos un nombre propio, así que el comentario adicional lo utilizamos entre
comas. Y la número 5 dice, será el cardenal Pedro Barreto quien oficiará la misa del Te Deum. Aquí tenemos una subordinada, pero está haciendo referencia al cardenal. Entonces el uso de la coma no es necesario. La clave correcta en la pregunta 15 sería la alternativa C. Pregunta 16. Marque la opción que presenta uso correcto de los signos de puntuación. 1. Hoy vendrá a la reunión. ¿Quiénes? ¿Quiénes vendrán? Tengo sujeto, ¿verdad? No van los 2 puntos. Y tampoco va coma delante de la palabra ahí. 2. El fiscal ofreció argumentos insustanciales y tribales. Argumentos insustanciales es toda una frase, entonces es incorrecto, no debe ir la coma. En la número 3 tenemos, ¿qué tan buena es su ortografía, profesora Rosario? El vocativo está pospuesto, así que el uso es adecuado. Su hermano asistirá a la boda como, después de la palabra como, no van 2 puntos. Sófocles, ahí tenemos el dato, entre paréntesis y el uso de los puntos ante las abreviaturas es correcto. Entonces la clave sería la 3 y 5, la D. Pregunta 17. Señala alternativa en la que se ha aplicado adecuadamente los signos de puntuación. El presidente está en su despacho porque la luz está encendida. Delante del porque se suele utilizar una coma conjuntiva, así que es correcto. En la letra B, hoy es el aniversario de San Marcos, así que estamos de fiesta. Muy bien, solo se escribe una coma ante una hilativa cuando es una locución, ¿no? Si me invitan a la ceremonia, coma, es una coma hiperbática, estaré allí. El punto y coma va a separar la siguiente preposición. Si no, me quedo en casa. Ese si no también es como un complemento circunstancial que está antepuesto, así que el uso es correcto. En la letra D tenemos, el médico le recetó antibióticos porque tenía una infección, una grave infección. Aquí tenemos, al igual que la alternativa A, el uso del porque. La diferencia con la alternativa A es que en la alternativa A se ha utilizado la coma porque la primera está indicando una suposición. En cambio, en la alternativa D no se necesita la coma porque es la causa o el motivo por el cual el médico está recetando los antibióticos. En la letra E dice, apenas ha estudiado, no tendrá buenos resultados en el examen. Así que tenemos aquí una relación lógica de causa-efecto. En consecuencia, el uso es adecuado. La alternativa está en la letra D. Pregunta 18. ¿Qué enunciado presenta uso correcto de los signos de puntuación? A. Dice, el expresidente del Perú. Expresidente se escribe todo junto. No es necesario el guión. El viceprimer ministro es una palabra compuesta, así que no va el guión. El ex Beatle McCartney presentó su último álbum en New York. Ex Beatle, aquí tenemos, a diferencia de la letra A, un nombre propio con mayúscula. En ese caso sí se usa el guión. La selección peruana de fútbol sub-20, tenemos un prefijo con un número, se requiere, falta el guión. Y en la letra E, un religioso de Estados Unidos boicoteó la marcha antipena de muerte. Solamente se debe escribir separado, al igual que lo hemos visto en la alternativa B. Entonces, la clave correcta está en la C. Pregunta 19. Para que los enunciados tengan sentido cabal, escriba porque. Jóvenes, ¿se acuerdan ustedes cuando usamos el porque junto? Cuando estamos indicando generalmente una causa. El por qué con tilde, cuando es un sustantivo, y delante vamos a ver un artículo. La palabra por qué con tilde indica pregunta, y la palabra porque separado, cuando es equivalente a decir
por el cual, por la cual o por los cuales. Letra A. Ellos votaron porque se lleve a cabo el referéndum. Es como decir, ellos votaron por el motivo por el cual se lleve a cabo el referéndum. Entonces se debe escribir separado. En la letra B, ella no explica nunca el por qué. Está el artículo, ¿cierto? Letra C, son varios los delitos porque será acusado el fiscal. Aquí tenemos un sustantivo que está antecediendo a la conjunción. Es como decir, son varios los delitos por los cuales será acusado. En la letra D, Fernando, dime por qué, es una pregunta indirecta, con tilde. Entendí la clase porque me lo han explicado bien. Porque se escribe junto y sin tilde porque es un causal. Pregunta 20. ¿Qué alternativa presenta enunciados con usos correctos del gerundio? ¿Qué eran los gerundios, jóvenes? Eran aquellas palabras que terminaban en ando, endo y yendo. Veamos. La señora, vimos a su mascota corriendo por el parque. ¿Cómo la vimos? Corriendo. Entonces, la primera es adecuada porque está expresando modo. Abrió la puerta introduciendo una tarjeta por la ranura. ¿Cómo abrió la puerta? Introduciendo una tarjeta. Hoy se aprobará la ley penalizando el maltrato animal. La ley penalizando, ese uso es incorrecto porque no puede modificar a un sustantivo. Obtendrás un descuento comprando 3 productos. ¿Cómo obtendrás el descuento? Comprándolo. Y la 5 dice, el huracán llegó a la isla dejando numerosas víctimas. Esta palabra está indicando una consecuencia y su uso es inadecuado. Finalmente, jóvenes, la clave correcta estaría en la alternativa B. Bien, jóvenes, espero que toda la información que ustedes el día de hoy han escuchado la pongan en práctica y aprovechen cualquier artículo escrito para revisar el uso de la puntuación. Nos vemos. Hasta la próxima.